Bueno, chicos, buenas noches para todos los que se están conectando recién. Vamos a empezar con el trabajo práctico número 2, en este caso, en la virtualidad es el número 2, en la presencialidad en realidad este trabajo es el número 3, de transistores bipolares, y con la finalización de este trabajo práctico vamos a finalizar todos los temas que vamos a ver en la primera parte del año. Este trabajo práctico es un poco más largo que el trabajo de Zener, nos va a llevar 3 clases yo creo, y nos puede llegar a quedar una cuarta clase para sacar alguna duda, para hacer alguna consulta de todos los temas que hemos visto durante el año, o de este trabajo en particular, y ya empezar a prepararnos para el parcial que lo vamos a hacer cuando volvamos de las vacaciones. A decir verdad, este trabajo práctico va a ser un poco más dinámico en la virtualidad, en la simulación. Vamos a ver curvas que en forma presencial o armándolo al circuito no las vemos. Entonces vamos a tener un plus con respecto a armarlo, y vamos a poder hacer otro tipo de comparaciones o otro tipo de gráficas. Inclusive todas las gráficas que yo les pido en este trabajo práctico, ustedes las pueden sacar de dos formas: o volcando todos los valores que vayan midiendo en un Excel y haciendo un gráfico con el Excel, o, o pidiéndole al simulador directamente que grafique. Como hay muchas partes del trabajo práctico que es el mismo circuito, pero yo les pido que hagan un nuevo análisis cambiando el valor de una resistencia, o cambiando el beta del transistor, o cambiando el transistor, yo voy a hacer en clase una parte del trabajo práctico y les voy a dejar dicho cuál es la parte que está faltando y cuál es la parte que van a tener que simular ustedes. Entonces se supone que a esta altura del año tienen que dominar un poquito más el software, entonces tienen que ser capaces de hacer sus simulaciones y terminar de levantar las señales o las mediciones de lo que falta para terminar el práctico. ¿Sí? Sebastián Carmar, sí, también me había llegado el práctico tuyo, ¿sí? Lo tengo en otro lado, quizás no te respondí de que ya lo recibí, pero ahí veo en el celular que me lo enviaste de nuevo, y sí, lo tenía desde antes. Ok, ya lo Bueno, recibí. no. Gracias, gracias. Jugó con mis No, sentimientos, pero gracias. no hay problema. Bueno, empecemos entonces. Vamos a ver, la primera parte es bien sencilla, la vamos a hacer rapidita y vamos a pasar a la segunda. Dice, determinar la resistencia de salida de una polarización en emisor común, ¿sí? El instrumental que necesiten, el circuito que propone es es directamente un transistor, no tiene resistencias ni ningún otro elemento asociado, y una fuente de alimentación que la pone en 10 voltios entre colector emisor. La idea es que al no haber resistencia vamos a medir la tensión colector emisor, cuánto vale, y vamos a medir la corriente que circula por colector emisor. ¿Cuándo? Cuando el transistor está en cortocircuito con la base a masa, ¿sí? Esto es uno de los parámetros que se encuentran en la hoja de datos. En el último punto, que es interpretación de la hoja de datos, ustedes van a ver los parámetros y van a asociar con respecto a esta primera parte del trabajo cuál es el parámetro que están leyendo, ¿sí? Yo acá ya me adelanté y ya grafiqué un poco el primero y el segundo circuito de lo que vamos a ver. La primera parte, fíjense en que es el transistor puro. Yo elegí para el trabajo el BC548. Si no me equivoco, acá también, en el práctico, utilizamos el 548. La tensión de la fuente le puse 10 voltios, puse la base cortocircuitada a masa,
y corrí la simulación. Lo vamos a correr de nuevo para que quede. Ahí queda la simulación y vemos los valores. Fíjense, observen que la tensión colector-emisor es 10 voltios, o sea, en el práctico, acá, en el práctico, este valor de tensión es 10 voltios, y este valor de corriente es 20,93 picoamperes, o sea, una corriente sumamente pequeña, ¿sí? Pico es a la menos 12, o sea, sumamente pequeño. ¿Qué es lo que dice? Armar el procedimiento, armar el circuito, regular la tensión a 10 voltios, medir la corriente y la tensión colector-emisor y calcular la resistencia de salida. ¿Cuál sería la resistencia de salida? Bueno, fácil de interpretar, tensión sobre corriente. Al ser una corriente sumamente chica, la resistencia va a ser sumamente alta. Entonces, sabemos que la impedancia de salida de este transistor va a ser muy alta. Variar la tensión de la fuente a 15 voltios y repetir los puntos 3 y 4. ¿Sí? Bueno, no va a tener mucha variación, pero lo vamos a hacer. Vamos a poner 15 voltios. ¿Sí? Simulamos. Con 15 voltios la corriente subió a 31 pico. ¿Sí? Hacemos la división de tensión 15 dividido 31 pico y nos da la resistencia salida, que prácticamente va a ser lo mismo, no va a variar. Lo que dice a continuación es montar el transistor en un disipador de aluminio, calentar el disipador con la punta del soldador o con una pistola de calor para elevar la temperatura del transistor. Repetir la medición de los pasos 2 y 5. Esto lo que está queriendo hacer es cambiar el beta del transistor. Ustedes ya vieron, ya hablamos en la teoría, ya hablaron en la teoría seguramente, que con la temperatura la corriente de colector varía y el beta varía. ¿Sí? En este caso, para demostrar esto, vamos a intentar cambiar el beta de este transistor simulando de que está trabajando a una temperatura distinta. ¿Sí? Esto es algo nuevo que no lo habíamos visto, pero si ustedes seleccionan el componente y le dan doble clic, van a abrir algunas propiedades que pueden modificar del componente. ¿Sí? Pero no es acá donde yo quería entrar. Si seleccionan el componente y con botón derecho ponen editar modelo de PSpice, ¿sí? Ahí se lo estoy mostrando dónde está. Para abrir todas las propiedades se va a abrir una ventana nueva, inclusive fíjense acá abajo que se abre una ventana nueva, todas las propiedades de ese transistor y pueden ir jugando o pueden ir variando algunas propiedades. Por ejemplo, fíjense en que este transistor está regulado para que la corriente de colector máxima sea 100 mA, la tensión colector base sea 30 voltios, ¿sí? 30 voltios colector emisor, emisor base 5 voltios, la potencia medio vatio, la temperatura máxima de juntura 150 grados, etcétera, ¿sí? Y acá abajo tienen como si fuera una especie de programación de en qué valor va a trabajar el componente. Y uno de esos parámetros les voy a dejar para ustedes que busquen en internet y que perfeccionen su aprendizaje viendo qué es cada uno de todos estos parámetros. Pero estos números salen de la hoja de datos del componente, salen de las tablas y de las gráficas de la hoja de datos y vuelcan todo esto para crear el modelo de PSpice. ¿Sí? Acá lo que estamos observando es como si fuera la programación de bajo nivel de un componente del PSpice. Y dice que este transistor
trabaja con un beta. Yo sé porque ya lo aprendí y ya me lo acuerdo de memoria, pero si no, ustedes tendrían que verificar o buscar en internet en los modelos PSPICE qué significa el BAF, qué significa el B larga F, qué significa el ISE. ¿Sí? Hay muchísima información y no les va a resultar complejo encontrar qué es cada uno de los parámetros. Lo que sí les puedo decir es que me acuerdo de memoria que el BF es el beta del transistor y dice que está en 253 perdón, 253 unidad, ¿sí? No tiene unidad. Con 253 nos había dado 31 picoamperes. Vamos a hacer, no, se lo voy a dejar para ustedes, 31 picoamperes de corriente, ¿sí? Vamos a cambiar un poco el modelo y le vamos a poner como si la temperatura del componente estuviera subiendo, el beta podría ir subiendo, ¿sí? Entonces, en lugar de 253, vamos a poner 353, ¿sí? Vamos a subir 100 veces el modelo. Vamos a grabar. Salimos de acá. 31,91. Simulamos nuevamente. Fue una consulta. ¿Sí? ¿Queda predefinido ese valor del beta cada vez que se ponga ese transistor, queda el beta guardado en el programa o no? Depende cómo lo graben. Puede que sí y puede que no. O sea, lo pueden grabar en el modelo o pueden quedar grabado únicamente en este transistor que tienen en la hoja del dibujo. ¿Sí? Acá, a ver cómo lo grabo yo. $3.53. La verdad que muy bien no me acuerdo dónde queda eso, pero si yo lo grabo ahí, modificado, el BC 548, ta, 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 y cerramos, ¿sí? Entonces vamos a corroborar qué es lo que hemos hecho. BC 548 A. Ponemos acá y vamos a revisar en este qué es lo que puso. No, este no era. Modelo PSPICE. 353, ahí quedó grabado en el componente, ¿sí? O sea, en el modelo. Si yo salgo del software y vuelvo a entrar, debería haber mantenido ese 353, ¿sí? Eso lo pueden revisar ustedes. Bien, vamos a borrar este componente y vamos a correr la simulación nuevamente. Bueno, acá prácticamente no cambia porque al estar esta rama de base a masa, no va a haber ningún valor. Entonces, no vamos a poder observar acá un cambio, salvo que lo hagamos muy abrupto el cambio. Por ejemplo, que pongamos 153. Profe, hasta 800 es el beta según el datasheet. Sí, bueno, vamos a poner según el datasheet hasta lo que podría ser. Está tomando. No lo está tomando.
Sí, pero está respondiendo. La simulación está corriendo de nuevo, pero no está tomando el cambio del beta. Bien, pero estimo que es porque... Profe, Sí, a mí me pasaba mucho eso mientras estaba haciendo el trabajo práctico anterior. ajá. Cambiaba el valor de las resistencias o de la fuente, iba cambiando para las mediciones y no, como que no reaccionaba el programa. Sí, depende acá en la simulación también, cómo está en los seteos de simulación, cómo está, pero acá está, vamos a ponerlo en el dominio del tiempo, no, 10 point, está bien. No líneas contra esos semiconductores. Bueno, acá aceptar. Bien. Bueno, no le está cambiando, pero estimo que es porque no está, no hay corriente de base. La corriente de base es muy pequeña, entonces prácticamente no tiene interferencia. Pero lo que está pidiendo acá es que calienten y que vean nuevamente el punto 3 de medir la IC y la BC, y no van a ver diferencia, van a ver que también sigue siendo sumamente alta la resistencia de salida. Entonces dice como informe, generar una tabla comparativa con 4 valores de resistencia de salida medido y elaborar conclusiones. En realidad ustedes van a hacer con 2 valores nada más, con 10 voltios y 15 voltios, las 2 mediciones que hicimos a temperatura ambiente, y listo, van a ver cuál es la impedancia salida, y la conclusión va a ser esa, justamente, de que la impedancia salida es sumamente grande. ¿Ok? Vamos al segundo punto, que es un poquito más interesante y vamos a sacar mayores conclusiones. ¿Cómo podemos con la diferencia entre el A, el B y el C del 548? La ganancia. ¿Sí? Va cambiando la ganancia en A, B y C. ¿Me puedo pasar el mail que deben mandar el trabajo? Sí, ese mail está bien. ¿Y cómo podemos buscarlo? ¿Cómo podemos buscar qué se quiere? El transistor, poniendo BC548 directamente. ¿Sí? Vieron que acá le puse 548 y aparece el transistor. Y está en la carpeta de bipolar. Creo que se refería a la programación de cómo buscar en internet toda la programación del componente. Ah, En los otros valores creo que preguntaba eso. ¿saben qué palabra pueden poner? Edit Spice Model, ¿sí? De BJT. Y ahí les va a salir toda la información de un BJT, cuáles son el modelo PSPI o los nombres de los modelos PSPI de ese componente. Inclusive, yo no quiero meterme mucho en el tema, pero uno de estos valores es también la temperatura a la que trabaja. Habría que buscar cuál es, y se puede llegar a cambiar esa temperatura y la reacción del componente va a ser distinta. ¿Sí? Acá está la carcasa. Coeficientes de temperatura. Tensión, juntura, carcasa. Bueno, no quiero andar mucho, pero debe estar por ahí. ¿Sí? Es bastante Profe, interesante saber manejar el modelo, porque pueden hacer alguna corrección y sacar alguna conclusión. Inclusive, ¿saben en qué sentido? Si ustedes tienen que armar esto y tienen el transistor en la mano, lo miden con el multímetro y les da un beta de 349.
Listo, entran en el modelo y ponen, yo quiero que el transistor se comporte como un beta de 349. Listo, va a trabajar como 349 y todas las mediciones que ustedes van a ir haciendo van a ir muy acorde a la realidad de ese transistor que ustedes tienen en la mano. Sí, alguien me estaba por preguntar algo. Sí, perdón, profe. Era sobre el punto anterior para ver si me quedó claro lo que hay que hacer. El primer punto que vimos. Vamos a tener dos valores de resistencia cuando tengamos la tensión en 10 y la tensión en 15. Y luego los otros dos valores, porque dice 4, serían cuando aumentemos, bueno, teóricamente el beta y hacemos, o no lo tenemos en cuenta eso. Sí, cuando cambien la temperatura y cambie el beta, pero no lo tengan en cuenta en esta parte de simulación porque ustedes no pudieron hacer esa parte práctica de calentar el disipador y ver el comportamiento. Lo que sí les puedo asegurar que en ninguna situación el beta y la impedancia de salida, que es lo que estamos queriendo medir, va a variar demasiado. Va a ser sumamente grande, igual que con las mediciones a temperatura ambiente. Claro, por el tema de la corriente de base. Está bien, gracias, profe. Sí. Bien. Grabamos y veamos cómo sigue esto. Segunda parte, determinar la resistencia de entrada ahora de la polarización en emisor común. Instrumentos, el circuito. El circuito, fíjense en que tiene un transistor que está conectado a la fuente de alimentación, pero que tiene una tensión que va variando en colector emisor. O sea, yo puedo ir seteando diferentes valores de tensión conector emisor con este divisor resistivo. Y por otro lado tengo en la base un circuito con un potenciómetro también, una resistencia limitadora de corriente, que al ir variando el potenciómetro, voy a ir inyectando diferentes corrientes de base y voy a ir regulando diferentes valores de tensión base emisor. ¿Sí? ¿Qué procedimiento pide? Calcular el valor y la potencia de R1 para no sobrepasar los valores de corriente que especifica el fabricante del transistor. ¿Cuál es R1? Esta. ¿Para qué sirve? Para determinar o para limitar la corriente de base y que no sobrepase grandes valores. ¿Sí? En nuestra parte, en la simulación, esto no va a tener mucho sentido porque no lo vamos a armar, no vamos a sobrepasar ni vamos a quemar nunca nada. Armar el circuito y colocar colector emisor a 0 voltios. Esto implica conectar colector directamente a masa, ¿sí? Nosotros vamos a hacer esa actividad, no lo vamos a conectar directamente a masa, sino que vamos a poner tensión, vamos a poner que la fuente tiene una tensión de 0 voltios, ¿sí? La de VCC. Después dice variar P2 de forma que obtengamos la tensión, que se obtenga en la tensión base emisor los valores de la tabla y relevar en cada caso la corriente de base. ¿Cuál es P2? Este que está conectado a la base. Básicamente, lo que me está pidiendo es que yo vaya variando la tensión base emisor y que vaya relevando la corriente de base. Si se fijan, variar el P2 y obtenga los valores de tensión base emisor y relevando en cada caso la corriente de base, que es lo que pide en esta tabla. Ir variando la tensión base emisor e ir viendo el valor de la corriente de base. Y luego pide hacer exactamente lo mismo, pero ahora poniendo la tensión colector emisor a 10 voltios. Entonces, esta otra parte la vamos a hacer cambiando la tensión colector emisor a 10 voltios. ¿Sí? Vamos al circuito. Presten atención porque varía mucho con respecto a lo que sale en el práctico. ¿Sí? Yo lo hago mucho más sencillo, no pongo esos potenciómetros. Al tener la versatilidad de poder armarlo
con diferentes fuentes, ir regulando las fuentes, ir cambiando los parámetros, ni siquiera me hace poner, me es necesario poner el potenciómetro, o los potenciómetros, que se utilizaban para regular los niveles de tensión que yo quería en las entradas. ¿Sí? Como acá yo le puedo dar directamente el nivel de tensión a la fuente, no me va a hacer falta ir moviendo un potenciómetro. En el laboratorio es un poco más difícil porque ponemos un valor de tensión fijo y vamos cambiando lo que llega al componente con ese potenciómetro. Acá el potenciómetro no tiene utilidad. Pero básicamente lo que vamos a ir observando es, primero, poner colector emisor a 0 voltios, que es este caso. La fuente de BCC está conectada a 0 voltios, entonces colector emisor vale 0 voltios. Y ir variando la tensión de base emisor, que le voy a poner directamente una fuente sin resistencia, sin nada, una fuente a base emisor, y la voy a ir variando en los márgenes que está pidiendo el práctico, y voy a ir relevando este valor que es la corriente de base. ¿Cuáles son los márgenes de tensión base emisor que pide el práctico? Desde 0,3 hasta 0,75. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque es más fácil, con el simulador podemos ir cambiando los valores con mucha mayor precisión y exactitud y mucho más rápido, y ir encontrando los diferentes valores de I de base para después hacer una gráfica. ¿Bien? ¿Está entendido lo que vamos a hacer? Voy a empezar a simular, pero quiero que estén comprendiendo lo que vamos a generar. Profe, entonces respetamos el circuito que usted está mostrándonos en este momento, no hacemos el otro. Pueden hacer lo que quieran, pero es mucho más fácil la simulación armándolo de esta forma, con este circuito. ¿Sí? No es, Claro, sí, el otro tenemos un enfoque práctico para usar una sola fuente, ¿no? En este caso. Exactamente. Gracias. Ese es el concepto. Bien, empecemos la simulación. 0 voltios, ¿sí? 0 voltios colector emisor, 0 voltios en la base, no pasa nada. 0 voltios por todos lados y 0 amperes por todos lados. Vamos a empezar a subir la tensión. 0,5 voltios. Vamos a ir en pasos de 0,5. Para 0,5, bueno, la corriente se puso ahí abajo, pero es la misma. La corriente de base da tensión base emisor 0,5, corriente 1,8 microamperes, ¿sí? Sumamente chiquita. Y eso es lo único que está pidiendo el práctico, que relevemos tensión base emisor y corriente de base. No pide que relevemos el circuito por este lado, ¿sí? Simplemente esto. Seguimos subiendo, 1 voltio. 4, no, perdón, ¿cómo 1 voltio? No, perdón, vamos de nuevo. Era 0,05 los pasos, ¿sí? Fíjense que acá es 0,3, 0,4, 0,45, 0,5, o sea, en pasos de 50 milivoltios, ¿sí? Entonces, vamos a ir en paso de 50 milivoltios. El de 0 era 0, el de 0,05 da 635 fitoamper, o sea, más abajo que el pico amper, prácticamente 0. Esto con el tester es imposible que lo leamos. Por eso, yo en la parte práctica les recomiendo que empiecen con un valor de 0,3, no con un valor tan chiquito. Pero después, cuando ustedes hacen la gráfica, les queda media trunca la gráfica, porque no saben qué graficar desde 0 hasta 0,3 voltios
de tensión. Entonces ahora con la simulación sí vamos a saber graficar entre 0 y 0,3. Vamos a ver prácticamente 0 en todo. Fíjense en lo que estamos viendo acá. Fictoampere no es 0. Prácticamente eso es 0, no hay diferencia. Pero por lo menos sacamos la conclusión de que es 0 el valor. Pasamos a 0,1. 2,82 picoamper, ¿sí? También es prácticamente 0. Pasamos a 0,15. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque si no, se me van a dormir. 11,13 picoamper. Pasamos a 0,2 voltios. 46,26 picoamper. 0,25 voltios. 213,9 picoamper. 0,3 voltios. Inclusive en la parte práctica, cuando vamos al laboratorio, hay tester que no alcanzan a medir nanoamper, que es lo que ya vemos con 0,3 voltios, ¿sí? 1,18 nanoamper. Hay algunos que miden, que tienen una escala de 2 nanoamper, pero les cuesta mucho o miden muy impreciso, ¿sí? Acá con la simulación vemos un valor bastante bueno del componente con esa tensión. Sigamos ahora 0,35, 6,5 nanoamper, 0,4, 40,78 nanoamper, 0,45, 267 nanoamper, 0,5 voltios, 1,82 micro, ya es bastante más considerable, 0,55, 12,29 microamper, 0,6 voltios, 84,15 microamper, 0,65, 570 microamper, 0,7, 3,6 miliamper. Opa, acá hizo un salto grandísimo entre 0,6 y 0, mejor dicho, 0,65 y 0,7. ¿Sí? ¿Cuál fue el salto grande? Que empezó a conducir el diodo base emisor. ¿Sí? Y tal como lo veíamos en los cálculos, en los ejercicios que habíamos estado haciendo y como lo vieron en el teórico, aproximadamente en un diodo de silicio, el diodo base emisor tiene una caída de tensión de 0,7 voltios. Cuando vencemos esa caída de tensión o ese valor, empieza a conducir una corriente más interesante, 3,6 miliamperes en este caso. Para cumplir con el práctico, seguimos subiendo hasta 1 voltio, en paso de 50 milivoltios, 18,65 microamperes, 0,8, 76,98 microamperes, 0,85, 252 miliamperes, perdón. Creo que hace un ratito dije micro, es mil. 0,9, 700,1 miliamperes, 701,7, perdón, miliamperes, 0,95,
1,82 amperes. Acá también hizo un salto muy grande. ¿Por qué? Porque estamos con un cortocircuito, estamos generando un cortocircuito, no hay resistencia limitadora, que es lo que yo les decía en la práctica, que tenían que poner, porque había que calcular, en el ejercicio decía calcular la resistencia limitadora, porque si no pongo esa resistencia o pongo una resistencia muy baja, pasa lo que estamos viendo ahora en la simulación. Y en la simulación no pasa nada, en la práctica se quema. Si no ponemos o ponemos una resistencia sumamente baja, al subir a estos valores de tensión en la que queremos aplicar, va a ser demasiado grande y vamos a generar mucha corriente y vamos a quemar el componente. ¿Sí? Entonces, creo que la simulación pedía llegar hasta 0,75, ¿sí? De base emisor. ¿Por qué? Porque con esa resistencia limitadora nunca vamos a superar 0,75 en base emisor. ¿Sí? El resto de lo que va a ir cayendo en el potenciómetro y en la fuente va a ir quedando en esa resistencia limitadora. Acá sí estamos llegando a un valor de tensión más grande en base emisor porque lo estamos aplicando directamente. Pero estamos viendo de que lo vamos a dañar. Entonces, no nos vamos a extender hasta 1, sino que vamos a dejarlo como pide el práctico hasta 0,75 voltios. Y ahí vamos a cortar. Les queda para ustedes ir haciendo el mismo relevamiento, pero cambiando la tensión de la fuente de colector emisor a, si mal no recuerdo, era 10 voltios, sí, 10 voltios. ¿Sí? Básicamente, yo les voy a hacer un par 0,1, corriente muy pequeña, en el orden de los picoamperes, 0,5 voltios, también corriente muy pequeña, ya en el orden de los nanoamperes, 0,6, crece un poquito más, y 0,7, ya está conduciendo el diodo y está en el orden de los microamperes. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes deberían encontrar en la gráfica? A ver si me sale. Vamos a hacer un barrido. Esto ya es como un extra para el práctico, para los que lo quieran hacer. El que quiera hacer la gráfica, vamos a aclarar algo mejor. Dice, una vez que terminemos la tabla, dice graficar IB en función de la tensión base emisor cuando la tensión colector emisor es constante de acuerdo a los datos relevados en la tabla. Elaborar las conclusiones. ¿Sí? Eso lo pueden hacer de dos formas. O volcando todos los valores que vamos midiendo, que hemos medido recién en un Excel y hacer la gráfica, o haciendo esta gráfica con el software de la simulación. Para eso habíamos hablado de que en un barrido paramétrico de tensión podemos poner acá el nombre del voltaje que queremos que cambie. Vamos a buscar y vamos a pedirle que cambie la V2. Entonces acá vamos a poner V2. Le vamos a pedir que el valor inicial sea 0 y que el valor final sea 0,8, no más de eso, porque habíamos visto que generaba un problema. Aplicamos. El incremento, profe. Sí. No, pero estoy viendo un cartel que me está saliendo, no sé si es del Zoom, de música, no sé, es como si... Bueno, sí, el incremento probablemente sea coma.
en lugar del punto. No, profe, falta el No. incremento. Ah, perdón, sí, tienes razón. Estaba prestando atención a ese cartel que me salió. Y el incremento es 0,05. Aplicamos y aceptamos. Entonces, ahora simulamos. Y vamos a ver. La variación de la tensión. Paren. No pusimos una punta de medición. La punta de medición va a ser corriente en la base. Es esa. Simulamos. Acá está. Vamos a mejorar un poco las escalas porque no me gustan. Está demasiado pesada. En el eje X, la grilla, vamos a poner de 50 y en el eje Y, la grilla de 50 micro. Ahí está un poquito menos pesada. Bien, y los incrementos, como dejamos en paso de 0,05, que es lo que hicimos en forma manual, quedó bastante, por decirlo de alguna forma, muy segmentizada. Vamos a mejorar el incremento. Vamos a poner otro 0 acá para que calcule el programa. Y simulamos nuevamente. Y ahí está un poquito más suave. Algo que no me acuerdo si me preguntaron ustedes o me preguntaron unos alumnos de quinto año. Fíjense en que yo corrí nuevamente la simulación y me volvió a la configuración que tenía antes de que yo corrija las escalas y la presentación. Me decían cómo puedo hacer para que no me lo modifique, porque yo por ahí cambio el valor de una resistencia y quiero ver la misma gráfica y me cambia nuevamente toda la apariencia. Entonces, yo les explicaba, 50, sí, yo les explicaba que acá, en el editor de los seteos de simulación, la última pestaña que dice pruebas de Windows, acá dice en Show, en Mostrar, tienen que sacar esta opción y poner que sale por defecto y poner la última gráfica. Entonces, ahora, lo explicamos, ahora cada vez que yo haga un cambio en el circuito y lo simule nuevamente, va a mantener esta última gráfica. ¿Qué significa la última gráfica? Todos los seteos de que yo quiero medir corriente, que lo quiero graficar con esta apariencia, e inclusive puedo cambiar las propiedades del trazo. Lo puedo hacer si quieren que se vea mejor el rojo con un ancho un poquito más grande, ¿sí? Y lo va a mantener y lo va a respetar en las próximas gráficas que yo haga. O sea, y cambio esto, se mantiene. ¿Vieron? Y bueno, esta es la gráfica que ustedes van a observar, o que van a medir, haciendo la gráfica en el Excel de lo que hemos medido recién. ¿Y qué es? La curva de un diodo. O sea, terminamos concluyendo algo que ya recontra sabemos por todos los ejercicios que hemos hecho, pero que lo hemos medido y que lo hemos comprobado de esta forma con el práctico, de que el circuito de entrada, el diodo o el base emisor de entrada de un transistor, se comporta como un diodo, ¿sí? Cuando tenemos tensiones menores a 0,7 voltios, es muy poca la corriente, mayores a 0,7 voltios, empieza a reaccionar a valores de corriente más interesantes, ¿sí? Y vamos a intentar algo más.
vamos a poner un segundo barrido. El segundo barrido va a ser, vamos a ver el nombre, la B1, vamos a poner que arranque en 0, que llegue a 20, en pasos de 10, o sea, 3 gráficas nada más. Aplicamos y vamos a ver qué simula. Acá está la otra, para 0. Y para 20 debe ser esta misma. No ha cambiado mucho. Están las otras. Bueno, acá vamos a pedir que en el eje X vaya hasta un poco más de tensión, hasta 1,5 voltios. Acá están las otras gráficas. Para 0 voltios es esto, nunca arranca, nunca mide un nivel de corriente. Y para 10 voltios ya es esta, para 20, para 30, todos tienen el mismo comportamiento aparentemente. ¿Sí? O la simulación no está haciendo lo que yo quiero hacer. El segundo barrido, E2, logarítmico, sí. Saco el segundo barrido. Todos estos valores que estaban acá abajo desaparecen. Sí. Bueno, básicamente es eso. Lo que podemos probar, si quieren, es cambiar esto a 30 voltios. Y da prácticamente lo mismo. O sea, es lo mismo el nivel de tensión colector-emisor, ya cuando es mayor a 0. Cuando era 0 estaba acá abajo. Ya cuando es mayor a 0, siempre da la misma curva, o sea, el circuito de entrada, esta es la conclusión, el circuito de entrada no tiene una variación o no tiene una diferencia con el nivel de colector emisor, sino que es prácticamente, como es el circuito de entrada, un diodo. Depende de la tensión en el diodo y la corriente que va circulando. La corriente va a depender de la resistencia limitadora que hayamos puesto. En este caso, en la simulación no pusimos nada, pero sí íbamos regulando bien minuciosamente el valor de la tensión. Básicamente, en esta parte, lo que tenemos que graficar es esta curva, y denotar de que esa es la impedancia de entrada del circuito, ¿sí? Del transistor. ¿Alguna duda hasta acá? No, Profe, profe, no. No, profe. A ver, decime.
Profe, nosotros ahí le estamos aplicando está bien que es una simulación, yo entiendo eso, ¿no? Pero le estamos aplicando directamente 10 voltios a la base, sí, sería el voltaje colector emisor, ¿no? Sí. Eh, ¿Respetamos eso o nos fijamos en el datasheet cuál es el máximo, digamos? Vamos a hacer una cosa. Ese 548. Eh, Esta página, All Datasheet, es una de las más completas para buscar hojas de datos. Se las puedo recomendar. 548. Es más, tienen las hojas de datos de diferentes fabricantes. De un fabricante que se llama Diotech, uno Panjit, MCC, Cedil, etc. ¿Sí? Los que podemos llegar a encontrar en Argentina son los fabricantes, o sea, los productos que llegan fabricados por Onsemi, por Fairchild, y algún chino también puede llegar a Siemens, no creo. Bien, veamos el de Onsemi, la hoja de datos. La bajamos. Onsemi antes era Motorola, o sea, la división componentes electrónicos de Motorola se desapareció y se empezó a llamar Onsemi. Pero estos componentes, como son sumamente viejos, todavía mantienen la hoja de datos anterior. Y como decía el compañero, ver cuál es la tensión colector-emisor permitida, máximos valores, colector-emisor en el 548, tiene razón el compañero, 30 voltios, no podríamos pasar más de 30 voltios en la práctica, ¿sí? O en la simulación podemos poner lo que queramos, pero si acá pongo 50 voltios, por ejemplo, fíjense en que, ¿qué pasa? Paren. Esto no me dio tiempo. Aceptar. Acá, simulación. 50 voltios. Y digo como que hay una corriente negativa. No, porque está saliendo un componente. Una corriente de 5 miliamperes, ¿sí? Pero porque es el modelo matemático. Pero nosotros sabemos, porque hemos leído recién en la hoja de datos, que si a colector emisor le aplicamos más de 30 voltios, ya lo empezamos a dañar. Entonces, como decía Sebastián hace un ratito, hay que leer la hoja de datos, más allá de que nosotros estemos simulando y que con la simulación no pase nada, puede que sí pase algo en la simulación, que dé valores un poco alocados y que las gráficas le queden sumamente mal. Como lo que me pasó a mí hace un ratito. ¿Se recuerdan cuando yo puse 0.95, creo que era acá? No. ¿Cuánto era? Ya habíamos puesto un voltio. Que daba una corriente de base del orden de los amperes. No, 500 miliamperes. Bueno, pero teníamos... 0.95 era, profe. ¿Cuánto? 0.95 como fue la última vez que Sí. 0.95. Bueno,
Un ratito me Creo simuló. que, sí, creo que B1 era 0, no sé si eso tiene que ver, pero... A ver. Ahí está. Me está simulando 1,82 amperes. Esto, por más que me lo simule y que me diga te va a circular esa corriente, nosotros sabemos que eso es imposible y que se va a quemar algo, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos que saber cómo setear las simulaciones para que no se sobrepasen valores de fábrica y que la simulación, por decirlo entre comillas, se vuelva loca y dé cualquier verdura en sus valores, ¿sí? Si yo acá pongo 50 voltios, como puse hace un ratito, y bueno, no está bien, ¿sí? Por más que me simula y me entrega valores medianamente coherentes, yo sé que esto no es coherente, que una tensión colector emisor de 50 voltios no es coherente. ¿Por qué? A ver, acá. Porque lo vimos en la hoja de datos que el BC548 tiene una colector emisor máxima de 30 voltios. ¿Sí? El A, el B y el C. Entonces, respondiendo a lo que decía el compañero, sí, debemos ser coherentes con lo que ponemos. 0, 10 voltios, si quieren simúlenlo con 20 voltios, con 30 también va a funcionar bien, pero no más allá de eso, porque van a estar haciendo una simulación y volcando a un informe algo que en realidad en la práctica no podrían hacer nunca. Y en la simulación, por más que lo puedan hacer, yo les voy a poner es mentiroso, porque la simulación no se basa con la realidad de lo que realmente pasa en la práctica, que se quemaría. ¿Está claro? Respondo a tu pregunta, creo que Sebastián preguntaba. Sí, sí, profe. Y bueno, y aprovecho y le hago otra consulta respecto a los gráficos. Eso que usted nos enseñó del barrido secundario, la verdad que yo no lo sabía. Si lo usáramos, tocaría aclarar que la variación de B1, digamos 10, 20, 30 que usemos, representa la misma gráfica, digamos, que está pisada, por decirlo así. O sea, ¿lo decimos con Sí. palabras o hacemos gráficos aparte? No, en realidad no me está funcionando bien lo que yo quiero hacer. En realidad está midiendo siempre lo mismo, por eso. Vamos a poner acá algo coherente, vamos a poner 30, lo acabamos de ver. Y esto, acá está la de 0 voltios. Y la de 10, 20 y 30 están las tres pisadas acá. En este caso, en esta parte del trabajo práctico, no tiene mucha función, no tiene mucho sentido ese segundo barrido paramétrico, ¿sí? Pero más adelante, cuando hagamos las gráficas de la corriente de base en función de la tensión colector-emisor y de la corriente de colector, y grafiquemos todas esas curvas, sí vamos a hacer varias curvas variando dos parámetros, y ahí vamos a verlo mucho mejor, y lo que podés hacer, Sebastián, son dos cosas. O le pones alguna indicación, por ejemplo, tensión colector emisor igual a, no, y creo que me lo dejo en negrita. Acuérdense lo que les había dicho la semana pasada, que cuando pone texto los pone en negro, entonces no se ven. Cambien el color, podemos ponerlo en rojo. Ok. Bueno, ahí cambiamos un poco la escala para que no estorbe tanto, y acá le pones tensión colector emisor a 0 voltios y da una referencia de qué es cada uno. Inclusive ya está.
Estos detalles no me los acuerdo bien, pero en algún lado puede haber para hacer alguna flechita o algo y le terminan de... Sí, y profe, pero ¿y las gráficas, por ejemplo, la de BS de 20 voltios, por ejemplo, Y están todas o la de acá 30? solapadas. Acá podrías poner tensión colector emisor de 10, de 20 y de 30 en la misma gráfica, ¿sí? Por eso te digo que en Vale, vale. este caso no tiene mucho sentido este segundo barrido, porque solapa todas las gráficas en el mismo lugar, ¿sí? ¿Por Claro. qué? Porque la conclusión es que no importa colector emisor, cuando ya empieza a conducir colector emisor se comporta como un diodo simplemente, base emisor. Genial, profe. Gracias. ¿No? Bueno, ¿alguna otra duda? Ya el próximo punto, bueno, ahí elabore conclusiones y ahí termina la segunda parte. La tercera parte ya es determinar las curvas de salida en la polarización emisor común. El circuito que vamos a usar no es este es nuevamente, como les decía, para la práctica. Para la teoría vamos a usar algo parecido a esto, pero vamos a usar, si lo quieren ir practicando y quieren ir adelantándose a ver qué les sale, y source. Y ese. Esta. Y ese. Esta es una fuente de corriente. O sea, así como nosotros acá tenemos una fuente de tensión, yo puedo poner una fuente de corriente. Y en lugar de inyectar una cierta tensión, inyecto una cierta corriente. Lo que vamos a ir haciendo acá, en esta parte del práctico, que si se vienen a ver la tabla que hay que completar, es ir variando los valores de corriente de base e ir moviendo tensión colector emisor para medir la IC. Entonces, con esa fuente de corriente lo vamos a establecer a este valor 0, 10, 15, 20 y vamos a ir variando la tensión colector emisor para relevar la corriente. Y así completamos toda esta tabla, pero en lugar de variar este potenciómetro P2 para ir regulando esa corriente, lo vamos a hacer mucho más fácil poniendo una fuente de corriente constante que ya nos facilita la operación. Entonces, enclavamos la base en un valor de corriente y vamos variando todo este circuito para ir viendo los resultados. ¿Sí? Eso se los adelanto, que si quieren ir practicando o probando la simulación en este sentido, lo pueden ir haciendo, si no, lo vemos en la próxima clase. ¿Alguna otra duda? Hasta acá. Hicimos las dos primeras partecitas del trabajo práctico, las dos más fáciles. Ya a partir de la tercera, que es la próxima, se empieza a... La cantidad de mediciones empieza a ser más grande, a tal punto que la tercera parte le lleva un día entero más o menos en el laboratorio. Nosotros lo vamos a hacer en menos de un día, pero vamos a empezar a jugar con los barridos paramétricos para hacer gráficas un poco más lindas y ver la conclusión. Vamos a llegar hasta la conclusión del punto completo en la próxima clase y bueno, sacaremos todas las conclusiones. ¿Ok? Por hoy cortamos unos minutos antes porque el desarrollo de este punto 3 es un poco más largo. Entonces les di una introducción de cómo lo voy a hacer. Si alguien quiere ir probando y practicando, puede ir haciéndolo. Si no, lo vemos en la próxima clase. Acá en el chat, ¿a partir de qué valores dejamos de considerar la corriente como distinta de cero?
Y en realidad cuando pasa deja de ser nanoamper y empieza a ser microamper, ya empieza a conducir el diodo, Gastón. Entonces, vos podés considerar de que cuando ya hay un valor mayor a un microamper, es porque está conduciendo el diodo y porque, bueno, ya está haciendo la curva el componente. O sea, esta curva, fíjate que acá es 20 miliamperes, 10, 5 miliamperes, acá en 0,65 debe ser 1 miliampere o algo así. Bueno, acá se empieza a despegar visualmente alrededor de en 1 miliampere más o menos la gráfica. Bueno, ahí podemos considerar de que ya deja de ser cero. ¿Sí? ¿Hay que calcular la R1 de la segunda parte? No, en el caso de este trabajo práctico con simulación, no te hace falta porque lo estamos simulando de otra forma. Eso es para cuando lo vamos a armar, Matías. Bien. ¿Alguna otra duda? A ver, no hay más dudas por arriba. Si no quedan más dudas, les mando un saludo y estamos en contacto. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, no sé si me preguntaron algunos de mis compañeros al principio de la clase. De Vittore, no sé si llegó el práctico. ¿De quién? Vittore. Alejandro Vittore. El miércoles pasado, hermano. Sí, yo les respondí el mail a varios y hay varios que todavía no los pude bajar. ¿No? Entonces no les respondí ni siquiera el recibido. ¿Sí? En realidad no les respondí el aprobado a nadie todavía, pero a varios ya les respondí el recibido. Vos, Vittore, me llegó el 27 de mayo, lo tengo en la casilla y no te respondí el recibido, pero sí me llegó. Quédate tranquilo. Ah, listo, profe. De 10. Gracias. ¿Vale? No, de nada. Bien. Si no hay más dudas, les mando un abrazo, cuídense y estamos en contacto. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profe. Un abrazo también. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe, que tenga buena noche. Gracias.